en la nota antes de ir a la pausa. Además de lo difícil que es diagnosticar las enfermedades mentales, la cobertura tanto en el sistema público como privado de salud es insuficiente. Aunque se han incorporado algunas patologías al auge, hay muchos desafíos pendientes. Para hablar de esto está con nosotros el doctor Luis Risco, director de psiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Mucho gusto. Doctor, lo primero, el tema de las pesquisas, en el caso sobre todo de depresión en la atención primaria. ¿Qué pasa hoy día cuando una persona llega a un consultorio? ¿Cómo lo ve usted y los estudios que han hecho también ustedes desde la universidad? En primer lugar, lo que se sabe es que en atención primaria, es decir, donde las personas primero consultan cuando tienen alguna dolencia de cualquier clase, la cantidad de personas que presentan una depresión, tanto abierta como de manera encubierta, supera el 30%. La mayor parte de las veces en que las personas se quejan de síntomas subjetivos o conductuales como baja del ánimo, tristeza, qué sé yo, se pesquisa la depresión. Pero hay ciertas formas de depresión en las cuales el primer plano lo tienen síntomas más bien de carácter orgánico, como por ejemplo dolores vagos y cambiantes que van cambiando de ubicación y de intensidad, o molestias gastrointestinales, o dolores de cabeza, o dolencias de los más diversos tipos físicos, que vienen a ser la primera cara de una depresión, lo que hay detrás es una depresión. En esos casos la posibilidad de pesquisarla se reduce mucho. Porque, ¿qué pasa ahí con una visita al médico? ¿Solamente se quedan en la dolencia puntual y no hay una investigación más allá? No, lo que pasa es que en realidad los médicos que están en atención primaria tienen una presión asistencial que les impide hacer una aproximación un poco más, con más tiempo. Para hacer el diagnóstico se requiere un mínimo de tiempo que el sistema de salud, que también tiene que atender a la necesidad de la población con un recurso restringido, no tiene, sencillamente no tiene. La presión a los médicos de atención primaria es entre 4 y 6 pacientes por hora. Y eso hay que entenderlo bien. No permite una relación médico-paciente que es suficiente, de ninguna manera. ¿Cuánto sería el tiempo adecuado para poder pesquisar sobre todo los casos de trastornos mentales o depresión? O sea, usted requiere un mínimo de 20 minutos a media hora por paciente. Y eso no ocurre en la atención primaria, que como le digo, la atención tiene que ser, está enfocada hacia dolencias físicas, las neumonias, las patologías cardíacas, qué sé yo. Y eso supone 10 o 15 minutos por persona, con suerte. Y respecto a las licencias médicas, muchas veces son rechazadas cuando se presentan por una enfermedad mental. ¿Cree que está siendo subestimado quizás el tratamiento para este diagnóstico? Mire, primero que nada, hay un estigma. Las personas que tienen depresión, por ejemplo, un porcentaje muy alto de veces se piensa que son personas que en realidad están tratando de sacarle el quite al trabajo o que no tienen derecho a la convalecencia que es natural que tengan en cualquier enfermedad. Si usted tiene una neumonía, para recuperarse una neumonía o una diabetes o una hepatitis, usted requiere un tiempo de convalecencia que es un periodo en el cual se llevan a cabo los procesos reparatorios del organismo. Si no hay convalecencia, los procesos reparatorios son entorpecidos. En la depresión se requiere un mínimo de tiempo sin estar trabajando para que usted pueda terminar de recuperarse bien. ¿Qué ocurre? Que hay una gran distancia entre lo que los médicos estiman que es la convalecencia normal en una depresión y lo que las ISAPRE están dispuestas a sostener. Entonces hay una pugna que se ha llevado a cabo de diferentes maneras y que en mi opinión ha estado más bien centrada en tratar de restringirle a los médicos el derecho a darle licencia o a respetar el derecho a convalecer de los pacientes. Se ha enfocado en eso durante mucho tiempo, a restringir ese derecho, más que a enfocarse sobre la obligación que debieran tener las ISAPRE a dar soporte al tiempo de convalecencia y reparación que es propio de la depresión. Uno de los argumentos que dicen es que muchas veces se utilizó este tipo de diagnóstico para dar licencias falsas. ¿Es así o también ya se está hablando de una generalidad que perjudica al verdadero tratamiento que es largo? El punto es que a lo mejor, aún bajo el supuesto de que pudo haber sido así, se está enfocando el asunto solamente en esa área, en cuanto se ha dado licencia desmesuradamente, y no se ha enfocado el punto de cuán desmesuradamente las ISAPRES cortan las licencias. Yo creo que habría que enfocar las dos cosas, pero se ha enfocado solo el hecho de que los médicos darían eventualmente licencias que no corresponden, cuestión que es discutible.
Y respecto a la atención pública de salud, Chile tiene una gran prevalencia a tener enfermedades mentales. ¿Cómo es hoy día la atención pública para atender estas enfermedades? Mire, a diferencia de lo que piensa la mayoría, yo creo que es estupenda. Porque la verdad es que grandes masas de personas que no tenían acceso ninguno a una atención que estuviera enfocada sobre su patología mental, hoy día la tienen. Esa atención puede adolecer de algunas dificultades, por ejemplo, que hayan pocas horas de especialista, que los medicamentos que se entregan no son un abanico que pudiera llegar a ser el óptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, el sistema de salud chileno es visto en toda Latinoamérica como un sistema ejemplar porque le está dando cabida a que grandes masas de personas sin recursos puedan atenderse. Ahora, claro, si las personas que tienen más recursos esperan que ese sistema les resuelva lo que ellos por su cuenta pudieran resolver, yo creo que ahí es una cuestión que se puede discutir un poco más. La depresión y el trastorno bipolar están cubiertos por el auge. ¿Cómo es esa cobertura respecto a terapia y medicamento? Considerando también que los médicos en la salud pública rotan mucho y uno hablaba con personas que tenían trastorno y decían uno necesita, por así decirlo, un psiquiatra de cabecera cuando uno tiene esta enfermedad y tener que contar nuevamente su historial a una persona porque rotaba. ¿Cómo lo ve y qué pasa con esta cobertura auge específicamente? ¿Está a la altura o no? Es que lo que pasa es que, yo vuelvo a insistir, si uno lo mira desde la perspectiva de que uno quisiera tener un óptimo, evidentemente no tenemos un óptimo. Pero si uno lo mira desde la perspectiva de qué se le está ofreciendo a la población en general, no a ciertos grupos privilegiados en particular, y en eso quiero ser claro, evidentemente hemos avanzado mucho. Ahora, evidentemente también estamos lejos de un óptimo. Pero estamos lejos de un óptimo no porque la cobertura en salud mental sea insuficiente, sino porque hay muchas variables que hoy día inciden en la relación médico-paciente. Por de pronto, por ejemplo, las ISAPRE. Usted hoy día no puede tener una relación médico-paciente como la que es absolutamente necesaria, no solo en la salud mental, porque usted va a cualquier centro, ¿no es cierto?, especializado o no especializado, y los médicos también están sometidos a que tienen que atender tanto tiempo, tal cantidad de gente en tal periodo de tiempo, etcétera. Es decir, no hay la posibilidad hoy día, como existía en el sistema de libre elección verdadero, porque hoy día no hay libre elección. Usted no puede elegir libremente a qué médico va a ir, ni cuántas veces necesita usted ir. De manera que entonces, si uno lo piensa así, bueno, uno debería decir que todo el sistema de salud chileno no permite una relación médico-paciente como la que correspondería que hubiese óptimamente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sin duda quedan desafíos, pero también estamos quizá en un camino correcto. En este momento, es momento de terminar el especial de salud mental. Gracias por acompañarnos. Yo ahora los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.